En el pueblo de donde es originario mi papá, durante todo un año vivieron algo a lo que ellos llaman el sueño negro. En sí era cuando soñaban una tragedia y esta pasaba en cosa de semanas. Estamos hablando de que no fueron unos casos aislados, en verdad fueron muchos, pero muchos casos, que iban desde la muerte de un animal de un corral hasta la muerte de un habitante del pueblo. Mi papá cuenta que ese año lo vivió su abuelo y que todo empezó porque un día en el bautizo de un chaval del pueblo estaban todos en la comida, cuando un vecino dijo que soñó que su caballo se moría porque alguien le daba un escopetazo, y todos se rieron, diciendo que mejor evitara los pleitos de cantina jugando baraja. En eso, varios presentes dijeron que habían soñado exactamente lo mismo. Y cuando digo varios, digo que una docena de personas. A los días, ese vecino iba en su caballo y una víbora asustó el caballo y se perdió el control y se resbaló por una loma y se quebró el tobillo y no quedó de otra que sacrificarlo. La historia llegó a los oídos de todo el pueblo y así empezó todo este calvario. Digo calvario porque era un dolor soñar alguna tragedia y solo esperarla. Las tragedias iban desde la muerte de un animal y pérdidas de cosecha hasta situaciones más trágicas como señoras que perdían a sus bebés o que tal persona la mataban en una cantina o se ahogaba en un río. El pueblo estaba dividido entre quienes creían en todo esto era clarividencia y quienes pensaban que solo eran coincidencias. No fue hasta que en las fiestas del pueblo una señora que estaba de visita dijo que el pueblo era de gente mágica. Ella decía que en ese pueblo se sentía una fuerza brutal de energía y poder y que lo más seguro es que esos sueños eran porque quienes lo soñaban eran brujos de nacimiento, pero no sabían que lo eran. Decía que lo más seguro era que algo pasó en el pueblo que les despertó ese poder. Como fue de golpe, fue un inicio parejo para todos, para quienes lo están viviendo. Fue cuando el chisme llegó a todo el pueblo y empezó la especulación y todos se pusieron a ver qué fue lo que posiblemente les despertó este poder a estas personas y también por desgracia el maltrato de estas personas que hasta llegaron a matar a una por asociarlo con la brujería y cosas del diablo. Todo esto por desgracia llegó a su fin de la peor manera. Un día todas las personas soñaron que el pueblo estaba muerto, que al caminar veías los cuerpos y cuerpos afuera de las fincas esperando santa sepultura. La gente empezó a decir que se venía el fin del mundo y cosas así, pero por desgracia no estaban equivocados. Fue en esas fechas que el pueblo le pegó con fuerza la gripe española y murió más de la mitad del pueblo, entre ellos todos los que tenían el supuesto poder de soñar el futuro. Ya jamás se volvió a escuchar un caso similar, pero ese pueblo después tuvo la fama de ser de brujos y varias personas vivieron de eso por un tiempo. Seguramente sabrán de qué pueblo estoy hablando. Mi mamá nos cuenta que cuando era muy niña en el rancho donde vivía tuvieron un día de oscuridad. Ella nos dice que en su comunidad había 4 rancherías, cada una con no más de 6 casas y todas a la periferia del pueblito, que era donde estaba el templo y una plaza. Mi mamá vivía con sus padres y 2 hermanos y se dedicaba a la venta del queso. Todos los días se despertaban a las 5 de la mañana para desayunar y salir a ordeñar las vacas y colar la leche para el queso. Y dice que un día estaban haciendo la rutina cuando vio que su mamá y su papá estaban hablando en secreto, pero se veían muy nerviosos y asustados. Ella siguió en lo suyo cuando ve que sus hermanos se acercan a sus padres y empiezan a llorar. Y ahora todos se ven muy asustados. Mi mamá no sabía qué pasaba y fue con ellos. Como vio a todos asustados y llorando, ella sin saberlo por qué también empezó a llorar y todos se metieron a su casa y se pusieron a rezar. Fue cuando llegaron los vecinos y les dijeron a mis papás que se fueran todos juntos para el templo en Bolita, que estaba a 40 minutos caminando, y se fueron para allá. Allá fue cuando mi mamá se dio cuenta que ya eran las 9 de la mañana y aún era de noche. Llegaron al templo y estaba lleno de gente, todos llorando y rezando, mientras el padre decía que se venía el fin del mundo y el que no haya amanecido es el principio de la oscuridad, que como dice en la Biblia en su libro del Apocalipsis. Mi mamá era una niña de 6 años, ella no entendía muy bien qué pasaba, pero como veía a todos asustados, niños, jóvenes y adultos llorando, pues ella estaba muerta de miedo. Así se hicieron las 12 del mediodía y seguía siendo de noche, y mientras más avanzaba el día, la gente se asustaba, y mi mamá cuenta que la gente se puso como loca, diciendo que cerraran las puertas del templo, porque no tardarían en llegar los demonios, o que sacaran de la iglesia a fulanito de tal, que era un pecador, y cosas que tenían a todos los presentes ya muy asustados. Mi mamá cuenta que su papá iba a ir a una de las rancherías porque allí había un par de familias que no habían llegado al templo. Mi mamá empezó a llorar, pero no hubo de otra. Ya eran como a las 4 de la tarde cuando llegó su papá con uno de sus hermanos y otros señores, con las familias que faltaban, y trajeron algo de comida para los niños y los ya muy mayores. Mi mamá cuenta que cuando cayó la noche, todos durmieron en las bancas del templo, mientras que unos velaban la puerta. Todos esperaban lo peor, que ahora sí se venía el fin del mundo, pero nada. Se hizo de madrugada y así amaneció cuando empezó la cantadera de los gallos, y como cualquier otro día, salió el sol, pero nadie se quería salir del templo, hasta que poco a poco se fueron animando a irse a sus casas. Durante unos días la gente iba a pasar la noche al templo con miedo a que se repitiera, pero cada vez fueron menos porque se enteraron que solo el pueblito fue el que vivió oscuridad. Pueblos vecinos no tuvieron ningún problema, y fue en cosa de un año que la gente dejó de vivir en ese pueblo por miedo a que pasara de nuevo, y se abandonó hasta el templo. Mi mamá falleció en el 2012, y recuerdo que siempre contaba esa historia a nietos y bisnietos, y lo hacía con tal gracia que los dejaba mudos del susto, y yo en lo personal, yo en la fecha me pregunto, ¿por qué pasó eso?
Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.